días a todos. Muchas gracias por su interés y por su asistencia. Les recordamos, estamos en el ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM, que organizamos conjuntamente entre la doctora Yolanda Trápaga, Delfín y yo. Antes de iniciar, dos o tres breves recordatorios. Por un lado, les recuerdo, tendremos en breve, el 9 de noviembre, estará con nosotros el doctor Vladimir Rowinsky de la Universidad ICESI en Colombia y va a presentarnos un análisis sobre Rusia y China en América Latina. Ojalá y les llamara la atención, les enviaremos la información por correo electrónico. Y por último, simplemente les recuerdo, lo hemos estado haciendo insistentemente, a mediados del próximo año, a finales de mayo, tendremos el 6º Seminario Internacional de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Ojalá y se entusiasmaran en participar, en hacerse miembros de la red, en enviar propuestas para ser seleccionadas. La fecha última para recibir las fechas, los documentos y las propuestas, toda la información se encuentra en el portal de la red. Es a mediados de enero del próximo año, todavía faltan algunas semanas, pero no puedo más que invitarlos a participar, ¿no? El día de hoy, pues muy contentos de contar con la participación, asistencia, el entusiasmo de siempre de nuestro querido amigo Eugenio Anguiano Roj, primer embajador de la República Popular China, y bueno, creo que cualquier presentación demerita, pero yo les recuerdo, ha sido profesor y ha trabajado en el Colegio de México, en el CIDE, es miembro del CECHIMEX también, y les recuerdo, hace apenas un par de semanas presentamos acá en el ciclo de conferencias un muy valioso aporte de Eugenio sobre el sector financiero de China que se publicó por el CECHIMEX. Lo pueden bajar en el portal del CECHIMEX en forma gratuita, ¿no? Ojalá y les llamara la atención. Muchas gracias, Eugenio, pues ni más ni menos que sobre el tema del 20 Congreso Nacional del Partido Comunista de China, que acaba de terminar, y en donde, y con eso termino, pues claro, las lecturas para variar son muy diversas, ¿no? Mientras que en algunos lugares solo se escuchan y se leen los contenidos de Xi Jinping, en otros lugares lo único que nos enteramos fue de cómo sacaron a Hu Jintao, cuáles fueron los contenidos, quién sabe, ¿no? Pero bueno, estamos acá en un mundo crecientemente polarizado y de confrontación, así es que adelante, Eugenio, y muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, amigas y amigos que veo en las pantallas. Voy a hablar, voy a apoyarme en un PowerPoint para tratar de hacer una presentación que me tome media hora, 40 minutos cuando mucho. Así que voy a compartir pantallas, si me dan un segundo. Bueno, muchas gracias. Entonces, decía yo que esto es significativo ver, ojo de pájaro, los antecedentes del Congreso, del Congreso actual. Los primeros 4 años desde la fundación, los congresos se realizaron anualmente en las localidades que están marcadas y los primeros 3 años, se hicieron, no 3 años, se hicieron de forma anual y eran congresos, el líder principal era Chen Duxiu, eran congresos en los cuales se discutían los temas que iban sucediendo sobre la marcha de la organización y crecimiento del país. El congreso de 27 se hizo ya 2 años después, es muy complicado, en el cual después de la muerte de Sun Yat-sen
la alianza entre el Partido Comunista de China y el Partido Nacionalista. Hubo una matanza de comunistas chinos en Shanghái y el partido se tuvo que mover a Wuhan para hacer su congreso. A partir de ahí viene el siguiente congreso, se hace hasta 1928 y se hace en Moscú con perdón, ahí hay un error, no Mao Zedong, el que está afuera, el que está arriba, Xian Chunfa. El siguiente congreso es hasta varios años después, hasta 45, cuando ya Mao Zedong asume el partido. Mao nunca salió a China, por eso no podemos saberlo. Y asume el del partido, concepto, un nombre, Chushi, que es líder del Congreso, líder de la reunión, no jefe de Estado. Entonces, desde 1945, el Congreso, uno de los congresos más largos, por cierto, del partido. El siguiente es el primer congreso, el octavo, del Partido Comunista del Poder. Ahí surge por primera vez la idea de un buró político. El buró político apareció en 25, pero el comité permanente del buró político aparece en 1956, ya con la institucionalización del partido. Mao Zedong, repito, es el presidente y el comité permanente está compuesto de estuvo compuesto de 6 personas, incluido el propio Mao. Después viene, se supone que va a ser los congresos cada 4 años, viene la turbulencia política del gran salto adelante después de la Revolución Cultural Proletaria, de manera que hasta 1969 se hace el 9º congreso, ya todos estos en Beijing. El de 45 fue en Yan'an, la base guerrillera de los comunistas, y en 69 hay un acomodo post-revolución cultural, un acomodo político que duró poco tiempo dentro del liderazgo comunista, que se rompe ese acuerdo poco después, de manera que el subsiguiente congreso se hace en 1973. Ese congreso tuve yo la suerte de asistir a él, porque fue la primera vez desde que estaban en el poder, no, la segunda vez desde que estaban en el poder los comunistas en China, que se abrió el Congreso para prensa, invitados diplomáticos y otros invitados. Claro, ya ese Congreso venía muy coreografiado, como han sido hasta la fecha. Es decir, los acuerdos políticos fundamentales se habían tomado antes, los acuerdos se habían concretado semanas de antes o incluso un día antes de que empezara el Congreso como tal. Ya después, a partir de ese Congreso, del 12, bueno, el último Congreso, perdón, es el último al cual asiste Mao Zedong, y ese Congreso, rectifico, corrijo, ese Congreso de 1973, no asistí yo, ese Congreso fue en secreto. Nos enteramos de que había habido Congreso después de que se festejaba con cohetes que había concluido. Y hasta mucho después nos enteramos de cuáles eran los arreglos que se habían, digamos, formalizado en el mismo. Ese Congreso número 11, yo ya lo tuve, después de la muerte de Mao, cuando viene la transición del poder, y el 12 de 1982 fue el que yo estuve. Fue cuando empiezan los congresos del partido, como dije antes, a ser abiertos para la prensa, los diplomáticos y visitantes especiales. A partir de ahí, los congresos se efectúan cada 5 años, con un momento entre el 12 y el 13 congreso en el cual hay problemas políticos. Renuncia Huiyao Bang, que había sido secretario del partido desde el 12 Congreso, y asume Chao Ziyang. Por eso, entre el 12 y el 13 hay un periodo de meses de diferencia. Y ya después, del 14 hasta el actual, son cada 5 años. Los 20 primeros años, del 14 al 17, son los congresos en los cuales hubo 2 dirigentes que duraron 10 años como dirigentes máximos en el poder. Chao Ziyang primero, 10 años, y luego Hu Jintao otros 10 años. En 1912, en el 18º Congreso, es cuando se entrega la estafeta del poder en el partido a Xi Jinping.
Xi Jinping debió haber terminado, para seguir con esa idea de 20 años, de 10 años en el poder, una elección, una reelección, debió haber entregado ahora, en octubre, el 16 de octubre o 22 de octubre, debió haber entregado el poder, pero en lugar de eso lo que hubo fue lo que ya se preveía, una tercera reelección, una segunda reelección, una tercera presencia de Xi Jinping como líder del partido. Bueno, eso es un antecedente que vale la pena tener como en mente, ¿no? Después, del 20 Congreso. Bueno, el 20 Congreso se inicia con una reunión preparatoria el sábado 15, o sea, un día antes de la apertura del Congreso, presidida por Xi Jinping, donde seguramente esta reunión preparatoria tomaron fotografías y se dio a la prensa el inicio de la misma, pero no hubo público que asistiera a ella. Y ahí seguramente se aceitaron los últimos acuerdos que se habían tomado desde antes. El Congreso como tal empieza en el gran salón del Palacio del Pueblo de Beijing a las 10 de la mañana de los domingos. El que preside el Congreso es Li Keqiang, que sigue siendo Li Keqiang el primer ministro de China, el primer ministro del Consejo de Estado de China. Asistieron 2.340 delegados de 2.379 que habían sido electos, es decir, faltaron bastantes. Hubo además 83 delegados especiales invitados con derecho a voto. Así se inicia, pues, formalmente el Congreso, que se extiende hasta del 16 hasta el 22. Ahora, en la inauguración vale la pena que veamos una par de fotografías, como en la fila frontal del estrado estaban sentados los miembros del Comité Permanente del Buró Político, entrantes y salientes, y otros invitados, entre ellos exdirigentes de China, como por ejemplo Hu Jintao. En el segundo piso del hall del Palacio del Pueblo, que es enorme, tiene 3 pisos, en el segundo balcón, digamos, se puso un letrero serpentina porque cubre toda la superficie, que decía lo siguiente: sostener en alto la bandera del con peculiaridades chinas, implementar integralmente el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas para una nueva era. Veamos las fotografías, vale la pena echarles un ojo. Ahí está la fotografía, digamos, de la parte de la luneta, por decirlo de alguna manera, o del primer círculo estaban los diplomáticos, toman la foto donde se ve todo en la fila central, los miembros del Buró Político, entrantes e invitados y exdirigentes chinos, y atrás otros invitados especiales, 83 en total, ¿no? La siguiente fotografía es del podio hacia atrás, pero ustedes cómo estaban los asistentes, los congresistas, no los invitados. Y luego en el primer círculo digamos, de palcos, no son palcos, son la gallola, pues es el segundo piso, ahí están los diplomáticos, es donde aparece ese letrero serpentina que ya relaté. Xi Jinping, después de que se abrió el Congreso, lo abrió Li Keqiang, Xi Jinping empezó a leer su informe con una voz muy pausada. Yo lo estuve viendo después de que, 2 días después de que se hizo esa presentación. Lo que hizo fue leer una versión recortada del documento completo del informe. Es el informe noveno, es el informe del 19 Comité Central del Partido, el informe de las actividades de los últimos entre el 19 Congreso y el 20. Entonces, el documento completo es enorme, tiene en caracteres chinos, son 30,000 caracteres chinos. Yo tengo la versión en inglés completa oficial, 178 páginas. El título del Congreso, el motivo, el tema del Congreso, el que está ahí es mantener en alto la gran bandera del socialismo con peculiaridades chinas y esforzarse en unidad para construir un país socialista moderno en todos los aspectos. Ese es, digamos, el tema. Eso fue el tema del informe del Congreso. El informe se compuso de 15 partes, más breves introducciones y conclusión.
La parte más extensa, de 16 páginas, es el recuento de los logros del lustro pasado y los grandes cambios, estoy citando textualmente, los grandes cambios de la primera década de la nueva era. En su informe, sí, repitió esto, lo vi tanto en el texto en chino, que yo no lo conté, alguien lo contó, 91 veces la palabra seguridad, Anchuan, 31 veces, mientras que en la época de Hu Jintao se mencionó apenas 31 veces. 21 veces la palabra militar o administración militar, que ya antes se habían mencionado 5 veces. Se insistió mucho en la palabra lucha en el sentido marxista, ¿no? La lucha de clases, lucha política, etc. Y finalmente, en cuanto a la reforma política estructural, que es muy importante, no, que fue el gran avance, el dramático avance del Partido Comunista en el Congreso de 1987, cuando anuncian eso, una reforma política estructural, no se le mencionó ni una sola vez en el 20 Congreso. Eso significa claramente que se va a echar atrás o se van a congelar muchos de los avances de la apertura y del cambio político, aunque en el texto, en la retórica se dice que no, que sigue China, China seguirá muy integrada a su política de apertura al este. Un resumen del informe, más allá de cuántas palabras se me dijeron, lo tienen ustedes ahí, es una suma de eslogans, de mensajes del partido sobre cómo en China se está aplicando o implementando el socialismo con características propias y que se está construyendo, el esfuerzo, lo que se está buscando es construir un país socialista moderno en todos aspectos. 3 hechos mayores o importantes resaltan del informe, y en palabras del propio informador de Xi Jinping, tiene un profundo significado, son comillas. Uno, la celebración de los 100 años del Partido Comunista de China, que se hizo en 2021, y ahí dieron una serie de resultados y avances. Otro, la consolidación del inicio de una nueva era de socialismo con características chinas. Esta es la plataforma que distingue al pensamiento de Xi Jinping, socialismo moderno, socialismo en la nueva, en su nueva etapa. Y además el tercer avance, o tercer tema, fue la erradicación de la pobreza absoluta. Un tema que es muy discutido porque efectivamente la pobreza extrema definida por organismos internacionales ha sido erradicada, pero hay como 600 millones de habitantes chinos que tienen un ingreso muy bajo. Como lo dijera el propio, hace un año lo señalaba el propio primer ministro Li Keqiang. Obviamente se destacaron en el informe que estamos resumiendo cifras impresionantes sobre cómo el PIB chino ha crecido y cómo China es la segunda economía mayor del mundo, la primera en producción de cereales, la industria china es también la primera en el mundo. El tema central del partido fue que el partido chino y todas sus etnias, ¿a qué nos dirige? Para lograr llevar al país en 2049, cuando se cumplan los 100 años de la fundación de la República Popular de China, a un socialismo moderno. Y esto es la frase, lo que sigue es la adjetivación de Xi Jinping y el rejuvenecimiento de la nación. ¿Por qué rejuvenecimiento? Porque está diciendo que se va a recuperar lo que China fue en el pasado, no en el pasado comunista, en el pasado histórico, hasta el siglo XVIII, es cuando China era la gran potencia mundial. El otro elemento fue que el compromiso, digamos, el informe político que rinde Xi Jinping es elevar el bienestar social a través de políticas que aseguren un crecimiento futuro sustentable de la economía, sustentable de su crecimiento verde, y una mejor distribución de la riqueza, un tema muy delicado también. Finalmente, en términos
en cuestión de política internacional, lo más importante es lograr la reunificación nacional, pues obviamente de Taiwán, mediante medios pacíficos, pero que ello significa que el Partido Comunista renuncie al uso de la fuerza. A eso nunca va a renunciar. Simplemente va a proponer que mediante negociaciones pacíficas se lleve a cabo la anhelada reunificación nacional y Taiwán se una a China continental. Ahora, fíjense, en el Congreso como tal terminó el domingo 22 de octubre. Ahí al Congreso asistieron el 90. Perdón, el Congreso termina también con la, ahorita lo voy a decir, ahí viene más abajo. Asistieron ahí el 98% de los delegados que asistieron como congresistas, más los invitados especiales. O sea, los congresistas emitieron su voto individual y secreto bajo la supervisión de un escrutador general y varios escrutadores de apoyo. El resultado de la elección fue que se nombraron a 205 miembros titulares del 20º Congreso, Comité Central del Partido, y 171 alternos. Los alternos son miembros que entran, personas que entran al partido sin derecho a voto, pero que hacen su trabajo para ganarse un ascenso, eventualmente un ascenso futuro. Y la lista, como se mencionan los alternos, responde al número de votos que obtuvieron los congresistas. Por ejemplo, cuando Xi Jinping entró en un congreso como número alterno, fue el que obtuvo la menor número de votos de los congresistas de aquella época. Ahora, también se eligió, eso es importante, además del 20º Comité Central, se eligió a los 133 miembros de la Comisión Central de Disciplina. El nombre completo de esta comisión es muy curioso, se traduce como Comisión Central de Inspección de la Disciplina, es la Comisión de Disciplina del Partido Comunista. Y se aprobó la resolución, obviamente, del Congreso, del 19 Congreso, que hizo Xi Jinping, a la cual me refería anteriormente. Otra resolución aprobada fue reformas a la Constitución del Partido Comunista de China, que según la retórica del partido, cuando terminó el Congreso, esa constitución reformada encapsula, comillas, encapsula las innovaciones teóricas, prácticas e institucionales hechas por el partido desde su último Congreso Nacional. Ahí no hay tiempo de discutir, eso será para un análisis posterior, pero las dos primeras partes, las innovaciones teóricas y las prácticas, son realmente muy controvertidas. Sentados en la primera fila de la tribuna estuvieron miembros del comité permanente, ya lo dije antes, y exdirigentes. Y es ahí cuando se presenta el incidente de que Hu Jintao, el que había sido el general del partido por 10 años, entregó el poder en 2011, es antes de que empiece, digamos, la votación y demás elementos, por dos personas que lo llevaron lo sacaron del evento en un acto muy, muy humillante, que yo puse que era un acto coreografiado, pero parece que no fue así. Ahora me refiero más adelante a lo que he visto en las últimas noticias de ayer, de esta mañana. Ahí está la foto, está Hu Jintao de 79 años atrás, Xi Jinping sentado enfrente de 69 años, 10 años menor que él. Ahí está donde tomé las fotografías arriba. Cuando lo van sacando, esta foto la repito porque es obviamente se nota el descontrol que tiene Hu Jintao, que trata de decirle algo a Xi Jinping. A la izquierda de Xi Jinping está Li Keqiang, el primer ministro. Lo más dramático de eso para mí fue ver esas filas enormes atrás de antes, donde nadie se movía ni volteaba a ver qué estaba pasando. Lo que ocurrió, lo que he visto más recientemente, esta mañana lo vi en una reproducción de un video más largo, es que al principio empezó a ver entre Hu Jintao y el hombre que estaba a su derecha, que es uno de los miembros del Buró Permanente, del Comité Permanente del Buró Político, Li Qingshu, estaban discutiendo algo sobre la mesa. Y todo esto al final
algo le dijo a Xi Jinping. Xi Jinping mandó llamar a los gentes, es un agente de seguridad para tratar de un funcionario, y lo sacaron de allí. La lectura que han hecho en el extranjero sobre esto, bueno, en China se dijo que había salido porque tenía problemas de salud. En el extranjero está diciendo que fue un acto, yo había dicho que premeditado, pero no parece que no fue así, pero fue un acto, en todo caso fue un acto en el cual se demostró, Xi Jinping demostró quién es el que manda realmente en el partido. Porque la historia de los últimos 30 años, 20 años, sí, los últimos 30 años, es que los exsecretarios generales del partido y los exfuncionarios del Consejo de Estado en el Congreso que está corriendo. Lo siguiente es, bueno, ¿qué es lo que se desprende de discursos, hechos y decisiones del partido? La consolidación de Xi Jinping como dirigente supremo, ¿no? Y la subordinación del liderazgo colectivo a lo que diga el corazón del liderazgo que es declarado que es Xi Jinping. En los últimos 30 años, el Partido Comunista abrió la oportunidad de mayor bienestar a la población, o sea, a mayor nivel de vida, mayores facilidades, incluso de viajar. Acuérdense que antes de la pandemia, los turistas chinos en el mundo pasaban de los 100 millones de personas. Ya estaban en primer lugar de turistas en todo el mundo. Ese compromiso, digamos, no escrito, esa oportunidad, vamos a llamarlo así, en un régimen tan autoritario, que el partido concede a la población, es a cambio de que ésta acepte, sin ninguna reserva, la autoridad política suprema del partido. Es decir, el partido siempre ha tenido esa posición de autoridad suprema, pero dentro del partido se trató de tener un liderazgo colectivo, que es lo que está terminando ahora con la consolidación de Xi Jinping. La esperada reelección de Xi, del lustro, se hizo realidad, pero se nombraron otros miembros de la cúspide del poder, son los 7 miembros permanentes del comité permanente, los 7 miembros del comité permanente del grupo. Que ninguno de ellos, ni por edad ni por personalidad propia, puede apuntarse como sucesor de Xi Jinping para dentro de 5 años, lo que hace suponer a muchos analistas que Xi va a extender su liderazgo por lo menos por otros 5 años más, o si no por más tiempo. Xi ejerce el poder a través de un trípode muy claro: ideología, economía y nacionalismo. En los 2 primeros términos, el de ideología, se han gastado mucho, por varias razones. La economía estuvo muy, muy bollante y muy vigente hasta ahora, que empieza a dar muestras no me gusta la palabra, de desaceleración, y consecuentemente de ese tipo, de lo que más le queda al dirigente actual del partido es el nacionalismo como instrumento para levantar el interés de la sociedad. Un nacionalismo que puede peligrosamente llegar a niveles extremos. El domingo 23 de octubre se efectuó la primera sesión plenaria del 20 Congreso Central, el 20 Comité Central, perdón. Participaron los 203 miembros titulares y 168 miembros de los 205 y 170. El secretario general ahí fue también elegido al comité permanente, pero también fue electo presidente de la Comisión Militar Central, y el grupo político quedó integrado de 24 personas, y dentro de ellos 7, incluyendo a Xi Jinping, que es el poder máximo. La Comisión Militar Central tiene a Xi Jinping como presidente por 3ª ocasión, o sea, electo 2 veces. 2 vicepresidentes que son los militares de más alto rango o de más alto nivel de capacidad bélica, y 4 miembros que también son militares, que responden principalmente a las armas que forman a las distintas armas de las Fuerzas Armadas. Ahí también se aprobó la formación de la Comisión de Disciplina, que es muy importante por la campaña anticorrupción que está en vigor, que el secretario de Sociedad se llama Li Shui, que
varios subsecretarios, incluyendo algunas mujeres. Veamos algunas fotografías ahí está cómo fue el primer pleno del 20º Comité Central del Partido. Eso se repite cada 5 años. Se cierra el Congreso y el día siguiente abre el primer pleno para aprobar la formación de sus órganos directivos. En la fila central ya están los nuevos miembros, los miembros salientes y los miembros de la Comisión Militar, los vicepresidentes. Después, en la siguiente foto, ven ustedes, fíjense el grado de coreografía que alcanza este tipo de en China. Todos los movimientos están perfectamente calculados. Se pararon del podio, salieron a ver a la prensa, los representantes de la prensa internacional y nacional. Los espacios que hay entre el centro y a su izquierda y a su derecha son milimétricamente medidos. La siguiente foto estos son los 4 nuevos miembros del comité permanente. Li Shi, que es el encargado de la comisión de disciplina. Sai Chi, vamos a ver más adelante qué va a hacer, que es el más joven de todos los miembros del comité permanente, 60 años. Antes de Xi Jinping, antes de que fuera electo por primera vez, los comités, los congresos tenían siempre un comité permanente donde aparecían 1 o 2 figuras menores de 60 años. Ese fue el caso en su momento del propio Xi Jinping y de Li Keqiang. Y los otros 2 fueron exsecretarios del Partido Comunista en Pekín. En Pekín es Ding Xuxian y en Shanghai Li Qiang. Ahora, esto es importante, los que salieron, bueno, estos son, perdón, no, aquí está, así, aquí está. Aquí en este cuadro tienen ustedes los miembros del comité permanente del Buró Político, los 7 que ya he mencionado. Las edades que cumplen en el mes de octubre de este año. Y el rombo que aparece son los que han sido reelectos. 3 de 7 fueron los reelectos y 4 salieron. Lo que menos esperaba es que saliera el primer ministro en funciones, Li Keqiang. El número 2, aquí sí, las jerarquías del partido, o sea, la forma como se los nombres es por jerarquía. El número 1 es Xi Jinping y el número 7 es Xi. Cuando en otros momentos se enumeran por número de trazos que tiene para los apellidos. Por ejemplo, Xi tiene 3 trazos para su apellido, ¿no? Bueno, los que salieron del partido, miembros que salieron del partido, ya dije, Li Keqiang, que era la línea más abierta, más consecuente con la reforma económica y los cambios en la incorporación de una economía mixta. Y el cuarto, Wang Yang, que era el presidente de la Comisión Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Chino, un hombre que se apuntaba como posible sucesor de Li Keqiang como primer ministro. Li Keqiang va a dejar la jefatura de Estado en la primavera del año que entra, cuando venga la Asamblea Quinquenal, el Congreso Quinquenal de la Asamblea Popular Nacional. Aquí hay grandes objetivos de Xi Jinping y del Partido Comunista de China. Ya los había mencionado en cierta forma, ¿no? O sea, estos son incluso fechas que han puesto en el informe, en su informe Xi Jinping. Entre 1920 a 1935 se pretende lograr básicamente la modernización socialista de China. ¿Qué significa eso? Bueno, se tienen que leer más o menos 4 páginas del informe para encontrar una serie de adjetivos y de frases que implican que el partido va a ser moderno en términos de capacidad técnica, en términos de formas de elección de los dirigentes. Se destaca una característica muy importante de China de hoy y de China milenaria, la meritocracia. Después, el objetivo es, después de que se celebraron los 100 años, en 2047 se celebran los 100 años de la aparición del Ejército Popular de Liberación, que apareció en 1927, cuando es la ruptura
con Chiang Kai-shek y con los nacionalistas. ¿Y qué pretende hacer? Llevar una avanzada modernidad de las Fuerzas Armadas que esté preparadas tecnológicamente para entrar en combate. O sea, no simplemente una función de Fuerzas Armadas que desfilan y que están ahí, sino están listas para en cualquier momento entrar en combate. Construir un gran país socialista es otro objetivo. Fíjense las frases, los adjetivos que usan. Construir un gran, dice ahí Gras, perdón, construir un gran país socialista moderno, que sea próspero, fuerte, democrático, culturalmente avanzado, armonioso y bello. Bello, ¿por qué? Porque se pretende tener un crecimiento económico que sea cada vez más verde. Que esto se pretende lograr entre 2035 y mediados del siglo XXI. Ya había mencionado yo el año de 2049. Y en la parte internacional, ¿qué se pretende? ¿Cuál es el objetivo? Aumentar más la posición e influencia internacionales de China a fin de que ella juegue un gran papel en la gobernanza global. Estas son frases, palabras textuales que no las pongo entre porque las tuve que recordar. No está así seguido la frase, lo tomé de varios elementos. Ahora, ¿qué pasa con la política interna del país de China y cuál sería eventualmente su futuro después del 20º Congreso del partido? Bueno, ya lo torno a la hegemonía política de un solo hombre, que podría quedarse en el poder hasta su muerte, como pasó con Mao Zedong. No, también se acentúa la política de vigilancia extrema de la sociedad china y su control. Eso ya lo viene practicando desde hace por lo menos desde 2012-2013. También se enaltece el principio de seguridad nacional. ¿Pero qué es la seguridad nacional? La seguridad nacional es la que garantiza el partido dominante y único, el Partido Comunista. Hay desde luego un culto a la personalidad que lo hace aparecer como un líder infalible, pero junto con eso, el líder infalible ha impulsado una campaña anticorrupción que pretende continuar, una campaña que, como dijo el que dirigió esta campaña hace 10 años, Wang Qishan, dijo que le habían dicho que serían muchos comunistas acusados de corruptos, y se habían algunos miles, dijo, no, no son miles, es 1.700.000 comunistas a los que tenemos ahorita acusados de corruptos. Esa campaña anticorrupción es también un instrumento para depurar a los posibles contrincantes, a los críticos y a otras personas que no son del agrado del líder supremo. El mayor control político de la oligarquía china, o sea, es uno de los objetivos que se pretende. Ya los multimillonarios chinos lo están ya desde hace 3 años, pero el futuro es que se van a pegar más a las reglas de control del partido. En sus consejos de administración de estas grandes empresas como Alibaba y otras, ya tienen que tener secretarios del Partido Comunista en el Consejo de Administración. Y una clase media que también tiene que ser más disciplinada, está sujeta menos a la contaminación externa, o sea, le hace la propaganda externa. Y un objetivo importante es lograr una mejor distribución de la riqueza. Ahora, yo agregué un tema que obviamente no está dicho, pero me temo que todo indica que no se va a levantar pronto, que va a continuar por lo menos en los próximos años, en particular en la región autónoma de Xinjiang, en el noroeste de China. Hay desde luego mayor censura a los derechos de opinión, de asociación y movilidad de los ciudadanos. Y un elemento que se está presentando, una rigidez política del alto mando, o sea, del alto mando comunista, del Partido Comunista, contra su tradición pragmática, contra el pragmatismo del propio liderazgo. Es un balance que siempre ha estado en riesgo, que ahora se pondrá más en riesgo una medida en que la mezcla de nacionalismo con ideología cada vez más poco entendida, vayan dando paso a ambiciones de dominio internacional. Política exterior. Bueno, el objetivo, lo dije, colocar a China como potencia global y como modelo mundial. ¿Cuál es la modernización de las Fuerzas Armadas en capacidad bélica para que el mundo sepa que China
es una potencia también en el aspecto militar. Se anuncia que el principio de un país, dos sistemas va a seguir siendo vigente, que el partido va a seguir trabajando con tal de lograr la unificación de Taiwán dentro de esa idea de un país, dos sistemas como la tiene Hong Kong y Macao con 50 años desde 1997 y 1999 respectivamente, pero ese principio de que se van a seguir aplicando en su política exterior hacia los subsistemas chinos es más retórica que una práctica real. Veas el caso de Hong Kong, donde la intervención directa política del gobierno de Pekín es una ruptura de la idea de un país, dos sistemas. La reunificación de Taiwán, se dijo, ya lo dije también, sería por medios pacíficos, pero sin renunciar al uso de la fuerza. Hay toda una página de 3 párrafos sobre lo que se pretende hacer con Taiwán, que no dicen nada específico, simplemente son mensajes subliminales, ¿no? Reunificación por medios pacíficos y sobre todo oponer todo intento de independencia real de Taiwán. Ahora, China dice en su doctrina de política exterior que está en contra de todas las formas, aquí sí cito, no entre comillas, pero sí tomé los elementos, está en contra China de todas las formas de hegemonismo y política de mentalidad de guerra fría, interferencia en asuntos internos de otros países y dobles estándares, ¿no? Esto se ha interpretado, esto lo viene repitiendo desde antes del Congreso. Se tiene como una crítica indirecta, sin decir el nombre de Estados Unidos. En la práctica, China empieza a ejercer varias formas de hegemonismo, que no tengo tiempo aquí de explicar muchas de ellas, y también un doble estándar, como por ejemplo, el caso de los uigures es un tratamiento que es nacional, en el caso de Taiwán depende cómo se mueva la política del gobierno local, etc. Ahora, también, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué va a pasar en el corto y mediano plazo? ¿Va a seguir China con su posición de simpatizar, no necesariamente apoyar a Rusia como invasora de Ucrania? El papel que adopte en los próximos meses va a ser muy importante para saber cuál va a ser el futuro de una posible, y yo la veo difícil, alianza, posible eje Rusia-China. Yo lo veo muy difícil. La confrontación con Estados Unidos también está como algo que tiene que seguir tratándose, que tiene que seguirse viendo la diplomacia concreta en los próximos meses. Es una confrontación ya no comercial, es una confrontación tecnológica muy seria. Estados Unidos está dispuesto, mediante varias medidas políticas, de constreñir la evolución, el enorme crecimiento tecnológico de China. Ahora, falta cuál va a ser las meses la posición de China frente a la Unión Europea y con los países, puse la gente, ya no, porque me estoy refiriendo a Asia, África y América Latina. Miren, nada más en la parte, el informe de Xi Jinping se vanagloria de que ha habido su conexión, sí, perdón, es inestable, pero no importa, sigue trabajando. Hay una transición, perdón, sí existe que los últimos 10 años, o sea, los últimos 10 años en que fue líder, es cuando se lograron los grandes avances de la economía china. Una simple comparación de las tasas de crecimiento del PIB a precios de 2010 en $9 que saqué del Banco Mundial nos dice lo siguiente. En el periodo 84-93, o sea, la tasa de crecimiento de un base a un año de estudio, 84-93, fue 136%. La tasa de crecimiento media anual compuesta fue de 8.98%. En los 10 años de Chansen, el crecimiento fue de los 10 años, del año 0 al año 10, fue de 118%. Empieza a haber un menor de crecimiento que sigue siendo espectacular, una tasa media anual de 8-11%. Pues en esos 10 años
tuvo un crecimiento de 108.6 y la tasa de 7.73%. Xi Jinping en sus primeros 10 años, antes de que se por tercera vez, por segunda vez, el crecimiento ya se ve claramente como la dinámica del crecimiento de China es cada vez menor, por muchas razones, entre otras, una muy clara, que ya China está alcanzando una madurez económica importante, ya no puede seguir creciendo en 2 dígitos. Vean la tasa de crecimiento de los últimos, de los 10 años de Xi Jinping. O sea, toda la retórica de la grandeza que él tuvo en sus 10 años anteriores, por razones, no por errores suyos necesariamente, sino por los rendimientos decrecientes de la escala, empieza a verse, a palidecer frente a lo que son sus predecesores. Por último, no, me faltan dos láminas. Bueno, más allá del mensaje eufórico, que digo yo, de los hechos económicos, la realidad es que el crecimiento económico de China ha sido menos elevado de 2011 a la fecha. Fíjense cómo hay varias fuentes que hacen pronóstico del crecimiento del PIB chino. Yo tomo el de la Economic Intelligence Unit, que tiene un documento muy importante. De todos los países, muchos países del mundo lo tienen, pero el de China es muy importante por varias razones y por lo que cuesta. El crecimiento para los próximos lustros, o sea, cuando Xi Jinping tenga que reaparecer a rendir su informe, ahí lo tienen las cifras, hasta 3.9%. Es ineludible. En términos de, estos son pronósticos, ¿sí? Pero tomando en cuenta elementos actuales de que indican que ya no se va a crecer como antes. 3.9% por la economía del tamaño de China y de desarrollo, de modernización que están postulando, está siendo notable. La política de cero COVID que tomó Xi Jinping con de lucha cruzada, sin aceptar ninguna crítica ni de su círculo más cercano, afectó seriamente a la población en varias ciudades y regiones. Lo de Shanghai fue realmente dramático. No tengo tiempo de comentarlo, pero fue dramático. Y así como también afectó el crecimiento económico de este año, de 2022. La crisis de la industria inmobiliaria, que empezó hace 3 o 4 años, está alcanzando, está impulsando, está empujando a niveles mucho más altos de la deuda nacional. La deuda nacional de China, calculada para el año actual, para 2022, según datos internacionales discutidos con los técnicos chinos, no en un documento unilateral. Eso es el capítulo 4 del reglamento del fondo. La deuda nacional, repito, para este año posiblemente termine, se calcula que terminará en 200% del PIB. Es decir, la deuda pública de las familias y del sector corporativo no financiero. El gobierno chino está tratando de regular esta burbuja especulativa, pero eso puede provocar reveses muy importantes a la forma como las provincias de China han crecido, haciendo negocios con los desarrolladores inmobiliarios. Hay un problema que se acentúa este año, que viene arrastrándose el 9, que es el desempleo de la población joven, particularmente aquella población que tiene estudios superiores, que son egresados de universidades chinas o extranjeras. Y eso se ha debido, dicen varios analistas, las empresas privadas manteniendo, yo puse letargo, pero está congelando, digamos, en su expansión que venían teniendo desde hace unos 30 años para la fecha. Entonces, las empresas privadas eran las que la tecnología, eran las que absorbían la oferta de población joven con alto nivel de calificación. Por último, vamos a ver, bueno, se me apareció usted aquí, bueno, aquí. Por último, vamos a ver ¿qué clase de líder es Xi Jinping? Yo no quiero extender mucho aquí, porque muchas cosas se desprenden de lo que él ha dicho, en su forma como ser reelecto, y otras se han mencionado en trabajos, en biográficos y análisis político,
sobre este dirigente. Bueno, Xi Jinping es un dirigente que surgió básicamente al poder gracias a los vínculos políticos que tuvo su padre, Shi Chun-xiu, que llegó a ser viceprimer ministro y un hombre muy respetado, aunque fue purgado por Mao en los años 90. Y también a la protección que hubo de otros altos funcionarios del partido y del gobierno que tuvieron, que trabajaron con el padre de Xi Jinping o que con él entraron por la personalidad de Xi Jinping la ventaja de apoyarlo y de promoverlo. Es meritocrática, o sea, es el tema de... Entonces, ya después lo comentamos. Las credenciales meritocráticas de Qin son pobres. Fue ingeniero químico de la Universidad de Tsinghua, una de las de más prestigio de China. Nada más que él ingresó a Tsinghua en el año de 1970, cuando apenas estaba terminándose la movilización de la Revolución Cultural, y entonces Xi vivía en el campo, lo habían mandado ya desde el año de 1992, todavía 15, 16 años, y entonces él pronto se hizo dirigente local de las comunas populares y de los distritos donde estaba trabajando. De manera que la coalición de soldados, campesinos, obreros, como decía el refrán entonces, en 1970, lo propuso para que entrara a la Universidad de Tsinghua sin necesidad de ningún examen de ingreso ni nivel de sus conocimientos. De ahí obtuvo el título de ingeniero químico. En esa misma universidad obtendré en 2020, en 2012, no recuerdo la fecha, no, 2012, no, 2002, cuando estaba apuntando para ser gobernador en la provincia de Fujian, obtuvo un doctorado sobre marxismo. Su aureola como ideólogo es una fabricación del culto a su personalidad. Yo escribí un texto, lo pongo al final, donde comparaba, claro, son dos momentos históricos distintos, la gran aportación de Mao como ideólogo, comparada con los textos que ya han fabricado, que ha escrito Xi Jinping, que se han publicado en varios volúmenes, a gran lujo, en todos Estados Unidos, prácticamente todos los idiomas posibles del mundo. No se compara tampoco esta aureola de ideólogo con Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, muchos lo ven como el gran pragmático. Deng tenía un papel ideológico muy importante. Cuando estaba el debate más fuerte, después de la crisis de Tiananmen de 1989, el debate fuerte de si se continuaba con la apertura económica y financiera de China, Deng la apoyó, pero al mismo tiempo lanzó en 1991, parece, desde entonces, los 4 principios torales de la política de China. Y eran básicamente pensamiento Marx, Lenin, Mao Zedong, el Partido Comunista como dirigente, y otros dos más similares, ¿no? Sí es un líder, eso sí hay muchas muestras en la prensa y en sus opiniones, y en los medios, de que no acepta opiniones contrarias. Y parece que ni siquiera del círculo de máximo poder. Los 6 miembros, ya no entré en detalle, fueron electos, bueno, 2 de ellos electos, y los 4 nuevos miembros son incondicionales de Xi Jinping. El que tiene una mayor estatura, mayor personalidad individual es Hu Xinin, que es un hombre ideólogo y tuvo mucha influencia como ideólogo, aparentemente, en muchos de los mensajes subliminales que se atribuyen a Xi Jinping. Tiene además el secretario general actual del Partido Comunista de China pretensiones de alcanzar un nivel de líder de alcance global, mundial, pero por otro lado es muy inseguro en cuanto a su propia capacidad de acciones. Por ejemplo, ¿qué tanto va a tomar, qué va a ser su posición como líder de influencia mundial en la crisis de Ucrania? Es muy indeciso. ¿Cuál lo será en el caso de la formación de la crisis que está surgiendo ahora? Es un genial, eso sí no se lo puede, eso es muy claro,
es un genial manipulador para alcanzar el poder. Más lo fue. Y para concentrarlo en sus manos, como nunca había ocurrido en los 30 años que lo precedieron, antes de que intentara ya perpetuarse en el poder. Yo termino con esto y abajo les pongo dos textos que, nada más por si, el texto que yo escribí en 2015, ahí dice 2015, no sé la edad media, es 2015, el número 5 de cuadernos de trabajo de Chimex, escribió un texto sobre la era de Xi Jinping y luego como interrogantes, retorno al autoritarismo personal, y luego un texto demoledor de la señora Tsai Sue, que fue profesora, fue miembro del Partido Comunista por 15 años, con mucho prestigio, se jubiló en 2012, y después la expulsaron del partido en 2020 y le quitaron su pensión porque criticó estando en Estados Unidos a Xi Jinping, y que este año escribió un artículo, repito, demoledor. Uno puede decir que son rencores personales o que no tiene fundamento, pero que vale la pena verlo. Se llama, bueno, ahí no alcanzaré, pero se llama La debilidad de Xi Jinping. Bueno, yo termino y perdón que me haya retrasado por los ajustes técnicos que siempre tengo que hacer. Gracias. No, muchas gracias a ti, Eugenio. Mira, se van conformando un grupo de preguntas, Eugenio. Yo no sé si tienes acceso a las preguntas, si no te voy ayudando. Te pediría que me ayudaras. Sí, mira, a ver, para empezar y en lo que se van gestando algunas preguntas, a ver, el tema económico, ¿no? Sí. Fernando de Mateo, un querido saludo a Fernando, él habla ahí de, bueno, en fin, la crisis inmobiliaria en la que tú hablas, consumo doméstico, exportaciones reducidas, etcétera. Eugenio, piensas que Xi tiene otra alternativa de crecimiento. Y yo abono a esta pregunta de Fernando, yo diría con una nota un poco diferente. A ver, pareciera ser que China está en crisis porque va a crecer solo al 3%. Ojo, Estados Unidos va a crecer al 0,2% y con suerte, se los olvida a muchos, ¿no? Entonces, yo sería ahí bastante más mesurado en cuanto a que China sigue creciendo 15 veces más rápido que Estados Unidos en el 2022. Pero ¿cuál es tu opinión? ¿Y qué opciones desde lo que pregunta, lo que se pregunta acá, Fernando, es, bueno, ¿qué alternativas de crecimiento tiene Xi Jinping en el corto, mediano plazo? No, yo también lo dije cuando presenté el cuadrito ese de las proyecciones de crecimiento de China al lustro siguiente, donde va de 4 o 8, casi 5% a 3.7 o 3.5% de 2007. Dije, eso para un país del tamaño de China, y que para entonces, para 2047, para 2027, haya llegado un avance más en su tecnológico y en su modernización económica, pues es un crecimiento notable. La comparación con Estados Unidos, a mí no, tampoco creas que es decir, que crezca más que Estados Unidos. De todas maneras, la brecha que hay entre los dos países en términos de ingreso per cápita es enorme, enorme. Pero, en fin, la realidad, y no es ahora, no es a partir de que Xi Jinping se, 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 se quiere mantener el poder por mucho tiempo, que hay un fenómeno muy claro, que yo lo dije, viene de 2011, y empieza a ser un crecimiento más lento. ¿Por qué? Simplemente por los niveles que han alcanzado. Un simple principio de economía, ¿no? Los movimientos de escala. Y en un momento empieza a ser crecientes, porque siempre habrá factores frente a una de producción. Ahora, ¿cuál sería el futuro de China? Lo están apuntando ellos muy fácilmente. Ahí en la parte económica es donde más fuerte es el aspecto de las instituciones financieras chinas y la aportación de los expertos. Ahí sí, no solo documentos del
instituciones académicas. Y hay muchas propuestas, pero la más importante, a un enorme desarrollo tecnológico en inteligencia artificial, etcétera, que le llevaría al crecimiento de China a ser más moderado, pero de mayor calidad. De mayor calidad tanto en términos reproductivos, económicos, como en términos de bienestar social. Ese es un objetivo bien ambicioso y si logran, estamos hablando de habitantes. A mí por eso es muy difícil comparar a China con otros países desarrollados. Entonces, estamos hablando de que en 2027, sí, crecimiento de 3 puntos y fracción, pero repito, si logran los avances, la mitad de lo que está diciendo en desarrollo tecnológico y en mejoría administrativa del partido y administrativa de las empresas estatales, que son la gran rémora que tienen ahora, es posible que entren a una nueva ola de crecimiento económico sustentable, o sea, medio ambiente. En muy pocos países en el mundo estarán logrando probablemente hacia finales de la década actual. ¿Alguna otra pregunta? Sí, mira, a ver, yo te diría varias preguntas, Eugenio, vinculadas al tema de Taiwán y a la relación de China con Estados Unidos, de Alonso de Gortari, en fin, ante una eventual invasión, reintegración de Taiwán, el papel del ejército es crucial, qué tanto apoyo tiene Xi en los mandos militares. Jorge Pinto pregunta vinculado a esto también, si el Partido Republicano recupera el Congreso, qué perspectivas para la relación Estados Unidos y China consideras. Y una última vinculado a este paquete, el propio Alonso de Gortari, bueno, que Estados Unidos ha decidido, además ahora recientemente en el último documento hace unos días de la nueva estrategia de seguridad nacional, bloquear el acceso de China a los grandes avances tecnológicos y a los semiconductores. ¿Existe alguna estrategia de China para enfrentar esta guerra tecnológica? Sí. El asunto de Taiwán, que no se ofrecen, digamos, propuestas políticas concretas, específicas, más allá de que se quiere una reunificación. Finalmente, el pueblo de Taiwán es hermano de China y no, los problemas son los dirigentes de Taiwán. Más allá de esas frases y la reserva de que no se acomoda en una negociación pacífica, habrá una intervención armada. No hay elementos que nos puedan decir pues, de que hay, digamos, un periodo claro de hasta cuándo se va a extender y cuándo, en qué época, o bajo qué condiciones entraría la intervención armada. No es fácil para decir. Eso sí me parece muy claro. Ni Xi Jinping ni los nuevos dirigentes del grupo político, del Comité Permanente del Grupo Político, parecerían estar dispuestos a correr un riesgo político internacional, interviniendo ya el año que entra, o 2 años, directamente en la isla de Taiwán, excepto, y eso lo tiene en cuenta todo el mundo, incluyendo Washington, excepto si los dirigentes, actualmente está el Partido Popular en el poder, y posiblemente gane las elecciones en Taiwán, hicieron una maniobra para lo que intentaron a principios de este siglo, ya no llamarse República de China, sino simplemente Taiwán, previo a buscar su independencia. Somos otro país, no tenemos nada que ver con China. Eso sí, lo intentan, eso sí precipitaría
una precipitación armada, porque el riesgo es grande, pero también el objetivo es a veces el costo-beneficio, digamos, como lo miden los chinos, sería finalmente el de acabar con el asunto de la división de una vez por todas. Es un problema que nos tiene arrastrando desde que se fundó la República Popular China. Es un problema de la lucha política histórica entre comunistas y nacionalistas, entre Mao Zedong y Chiang Kai-shek. Desde entonces está el asunto. No se va a resolver así pronto, pero no creo que estén dispuestos, a menos que haya esa desafío de Taipei de una intervención armada. Bueno, antes de entrar a las relaciones con China, una mención a qué tanto tiene Xi Jinping el apoyo de los militares. Bueno, lo que uno puede entender, depende de los nombramientos recientes y de los últimos 5 años de movimientos en las Fuerzas Armadas, lo tiene absoluto, tiene un control absoluto sobre ellos. Siempre, desde Mao Zedong, cuando creó el Ejército Popular de Liberación y más adelante, estaba hablando la frase de que el poder nace del fusil, pero el partido domina el fusil. Entonces, siempre tenemos que tener fuerzas armadas importantes, pero no están subordinadas siempre al Partido Comunista, no al Consejo de Estado, al Partido Comunista. La Comisión Militar Central, por ejemplo, que acaban de elegir el domingo pasado, es en la próxima primavera va a ser exactamente la misma que va a nombrar como a la Comisión Militar Central del Estado chino. O sea, ahí se ve cómo desde ahora lo que haga el Partido Comunista prevalecerá en la próxima primavera a nivel de Estado chino, para que no haya engaños de quién manda a quién. Hay una cosa importante de los ascensos militares, estuve siguiendo la ruta, pero no tengo mucho tiempo de explicarla ahora. Hay los presidentes que entran al poder, son 2 personajes notables. Uno de ellos es un gran experto en artillería, en misiles. Él fue comandante de lo que llaman los chinos ahora, le cambiaron ya de nombre, el Teatro del Noreste de China, del noreste de China. Y el otro es uno que viene de la Fuerza Aérea, relativamente jóvenes, 60 y tantos años, y con una carrera notable en términos militares tecnológicos. Las escuelas, la Universidad Militar China están formando cuadros muy bien preparados. La enseñanza que están desprendiendo, que ya sabían de Rusia y de Ucrania, es lo atrasado que están en términos de vinculación de mando, de logística. Y eso es lo que los chinos están trabajando más, al igual que en el desarrollo de la flota marítima, para hacer una flota marítima de aguas azules. Bueno, entonces ahí no hay problema. En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, si la pugna sigue adelante, el presidente Biden y su gabinete siguen considerando que el principal adversario que van a tener, que tienen ya, es China, que potencialmente es el más serio reto para ellos. Rusia, pues es un accidente que se presentó, no esperaba que Putin tomara esa resolución, pero no consideran a Rusia como un rival importante, simplemente ni por tamaño económico, ni siquiera por tamaño tecnológico, porque lo único fuerte de los rusos es el poder nuclear, que no se usa. Si lo usas es un desastre. Entonces, tomando esas enseñanzas, la preparación de militares en China, aparte que están produciendo sus propios aviación y navíos, etcétera. Entonces, en ese contexto, Estados Unidos piensa cómo, creo yo, cómo contener el avance tan rápido del poderío militar de China. Y eso pasa pues, por la tecnología, los semiconductores. China hasta la fecha no puede producir semiconductores de la nanometría que tienen los aparatos avanzados, ni siquiera los teléfonos inteligentes. No pueden. Los chinos, la cifra de la reforma más o menos, el número de unidades nanométricas
Los chinos producían de 30 a 45, y una empresa que le han metido mucho dinero en China, mientras que Taiwán, es Taiwán, y Corea del Sur, los producen de 7 y de 8. Cada vez no me digan cuál es la nanometría, son millones de metros, de un metro lineal, milésimas partes de metro lineal. Bueno, entonces, perdón, entonces, es la configuración de los ejércitos de ciencia ficción lo que está en juego, ¿no? Y por eso creo yo que es la idea de Estados Unidos de una política de largo plazo de cómo ir conteniendo a China, no tanto para que sea potencia económica, eso ya no es el problema, para que no sea potencia económica, tecnológica, hegemónica. Ese es puesto en términos elementales, ¿no? Ahora, en términos de margen de maniobra, bueno, si ganan los republicanos las elecciones de noviembre del mes que entra, yo creo que aparentemente, por lo que yo he leído, y lo he leído en textos de Singapur y en uno que se llama China News Analysis, no es ese, otro que sale en Washington sobre temas políticos. El problema, la dirigencia china, por lo menos la que estuvo hasta antes del 20 Congreso, creo que el 20 Congreso es la misma, en esa manera, en esa visión, es que les va mejor con los republicanos que con los demócratas. Y sobre todo, si llegara a ocurrir que Trump volviera en el poder, para los chinos sería muy bueno, por la forma como Trump manejó a sus aliados más importantes de Europa, a la OTAN y a la Unión Europea. Yo creo que por ahí viene un problema, digo, por ahí puede surgir una variante de la política de exterior de Estados Unidos frente a China, más suave, más flexible que la que tiene actualmente el gobierno demócrata. Entonces, está bien. Mira, hay un buen grupo de preguntas, Eugenio, y no queremos abusar de ti, así es que bueno, voy a ser injusto con todos, pero a ver, dos preguntas que me parecen relevantes. Una por parte de Giorgio Romano. Pues, qué implica esto para América Latina y el Caribe, ¿no? Por un lado, una pregunta y después la otra es de Fernando Correa y que tú señalaste esta circulación dual. ¿Qué implica el informe y la discusión del 20 Congreso Nacional? Esto significa que el crecimiento económico se reorienta entonces más hacia las exportaciones e inversiones o hacia el consumo, que sorprendentemente, por cierto, se ha reducido en los últimos años, ¿no? Entonces, dos preguntas diferentes, pero que me parecen valiosas, ¿no? Sí, a mí me parece que en la política de China hacia América Latina y el Caribe no habrá cambios, porque se volvió a repetir en el informe de Xi Jinping, en varios párrafos, que seguirá una política de acercamiento hacia África y América Latina, usando principalmente como instrumento de divulgación y no lo dicen así, pero yo lo digo, de proselitismo, el famoso cinturón el nuevo cinturón de la seda, la nueva ruta de la seda. Claro, eso como intento político. ¿Qué tanto la economía china y otras variables como la necesidad de invertir más al interior del país van a afectar los flujos de intercambio con América Latina? Eso lo vamos a ver en las próximas meses, porque a mí me parece claro que China desde la crisis del 2020, del COVID-19, empezó a reducir
parte de sus inversiones en América Latina y el Caribe, porque tuvo que canalizarse hacia otro lado. El proyecto ese de la nueva ruta de la seda no puede resistir mucho tiempo haciendo inversiones y préstamos a préstamos que después se convierten en apropiaciones porque hay swaps de deuda por acciones en 40 y tantos países que están en situación financiera muy delgada. Varios de ellos abajo de grado de inversión. No pueden seguir invirtiendo igual. Entonces, evidentemente van a hacer reorientaciones, pero el intento político, la intención política va a seguir siendo la misma, apoyarnos, porque les interesa mucho, obviamente, tener un pie puesto en América Latina vis a vis Estados Unidos, ¿no? Por lo menos en términos de simpatía. Ya hay muchos estados, muchos países en América Latina, gobiernos, que tienen mucho más confianza en China que en Estados Unidos, ¿no? Lo que dice Fernando Correa es muy interesante porque la orientación, desde 2013, y eso no cambia, fíjense, ahí cuando, a pesar de los cambios políticos, estos que a uno le parecen un retroceso no en términos de nuestras democracias o nuestras políticas, en un retroceso dentro del sistema político chino. Sin embargo, la característica de los dirigentes chinos es que desde 2013 tienen objetivos económicos y políticos muy claros para el largo plazo. Y uno de ellos era el de ir reduciendo el papel de las exportaciones como motor de su crecimiento y también bajar los niveles de tan altos de inversión para estimular el consumo interno. Se lo vienen trabajando, repito, desde 2013. Le llaman 4 reconversiones ellos, 4 rebalanceos. Los otros 2 rebalanceos, aparte de los que ya cité, es mejorar o reducir la mala distribución del ingreso y el medio ambiente, ¿no? Bueno, pues claro, cuando viene la crisis del COVID-19 mundial, la pandemia, y el encierro económico del mundo, y sobre todo la política extrema en China de 1922, lo que hizo es que tuvieron que recurrir nuevamente a impulsar sus exportaciones porque tienen una capacidad competitiva muy grande para poder lograr una tasa de crecimiento pues, moderada de 4 y fracción por ciento. 4.9 va a ser este año probablemente. Entonces, es un ajuste circunstancial, excepto en el caso de cero COVID, que lo tiene en la mente Xi Jinping como algo fundamental. Porque ahí sí, él parece estar dispuesto a que no importa que la economía no crezca, con tal de que se mantenga el principio de cero COVID en China. Eso es algo absurdo, pero ha dado muchas muestras de que está dispuesto a correr ese riesgo, que baje la economía un tiempo, pero sería circunstancial. Yo creo que eso. Bueno, y mira, 2 últimas preguntas. Las que quieras, Enrique. Eugenio, para no abusar, ¿no? Una por parte de Graciela Vaquero. En tu perspectiva, digo, además de la CELAC, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cuáles son instituciones importantes para China en América Latina? Desde una perspectiva estratégica, ¿no? Y la segunda pregunta de Cuauhtémoc Villamara, pues aterrizando todo esto también un poco en México, pues ¿qué ventaja comparativa tiene México al estar en el TLC, en el TLCAN, TEMEC, ¿no? ¿Qué tan dañino es para México el rompimiento entre Estados Unidos y China? Sí, me cuesta trabajo identificar, aparte de la CELAC, que no es ninguna maravilla, me cuesta trabajo identificar qué consideran los chinos como instituciones estratégicas en América Latina, estratégicas para su política y sus intenciones en América Latina. Yo realmente veo muy pocas, pero digamos, uno de ellos puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde los chinos ya también son accionistas o son, sí,
en donde pueden encontrar acciones compartidas que se congelaron un poco con la administración que está terminando ahora recientemente en el banco, ¿no? Pero que si es que sale electa nuestra paisana que fue presidenta de la CEPAL, si sale electa ahí, ella tiene mucho sentido de acercamiento a los chinos, es posible que el banco pueda ser importante. Un problema para identificar instituciones que sean estratégicamente importantes para los chinos es que yo no me puedo meter a pie de los chinos para decir cuáles son las estratégicamente importantes. Yo las veo más bien de cuáles para nosotros, ¿no? Y todo eso yo las veo y digo, no, pues, en realidad las más importantes serían, aparte del banco que ya cité, los acuerdos subregionales que tenemos. El Mercosur Común Centroamericano que se compacte y siga trabajando con China, porque ahí incluso Pekín ha aceptado a países caribeños y centroamericanos que no tienen relaciones con ellas, sino con Taiwán. Entonces, como bloque, ese es uno. Otra institución como bloque, pero que ahora está flaqueando mucho, sería el Mercosur, son los más importantes. El caso de México es distinto, porque, digamos, sería ideal, yo creo que me imagino que algún analista chino así, que está viendo el futuro como ciencia ficción, sería muy buen negocio para China entrar al TEMEX por el lado de México, eso siempre ha estado presente, ¿no? Pero más allá de lo que he mencionado, yo no alcanzo a distinguir ninguna otra. Y repito, la CELAC no me parece a mí me parece importante, pero poco eficiente, por la manera como opera, con una presidencia pro tempore, que cada presidente, cada país que preside temporalmente le da un énfasis propio que no necesariamente responde a un proyecto de largo plazo. Para México, para Cuauhtémoc Villamar, lo que pasa es que las pertenencias de México a tantos bloques comerciales y económicos parecería ser innecesaria y contraproducente porque chocaremos con otros. Yo no creo que sea tanto así, porque en el caso de Asia, yo mencionaría que este acuerdo de que ya se quedó en 11 o 12 países porque se salió Estados Unidos de él, ese sigue siendo una plataforma importante para que México entre en un gran contacto que no solo es China, sino es ANSEA, que es un centro económico neurálgico muy importante, y Japón y Corea del Sur, ¿no? Entonces, yo sí, eso no chocaría con los acuerdos que tenga México o su pertenencia al TEMEC, excepto que hubiera algún cambio tan radical ahora que en política mexicana respecto al TEMEC, que no acepten ninguna, que parece que puede ser el caso, que no acepten ninguna de las propuestas de negociación previa y se abra el panel en el TEMEC, en donde México estaría perdiendo. Eso llevaría al gobierno actual a acercarse más hacia China a través de organismos internacionales o bilateralmente, sin necesariamente lograr en el corto plazo o en el mediano plazo las ventajas y los beneficios que tiene el mercado de Estados Unidos y de Canadá para México. Eso es lo que yo diría. Está bien. Mira, para rematar, una última pregunta, Eugenio, de José María Calderón. ¿Cuáles contradicciones sociales percibes tú actualmente en el corto plazo en China, ¿no? Yo tal vez incluiría, tú ves o sea, ¿cuáles son los escenarios más complejos para China en el corto y mediano plazo, también ante la reelección de Xi Jinping? Las ves en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito étnico. ¿Dónde ves mayores problemáticas en China? Una de las mayores contradicciones que puede ser importante, hoy está un poco ubicada a un nivel de sotoboche, porque en China hay un control de la opinión pública feroz, ¿no? Es ese binomio, ese intercambio de cosas que
que por lo menos desde la apertura, desde hace muchos años, se están dando entre el Partido Comunista de China y la sociedad de China. O sea, puesto en términos muy sencillos, yo te doy a ti, yo te brindo oportunidades de bienestar y tú aceptas mi predominio político sin ninguna falla, sin ningún comentario, sin ninguna duda. Ahí ya empieza a haber, está subyacente, diría yo, una contradicción, porque la sociedad china, sobre todo en los rangos medios, de clase media, ha crecido mucho y consecuentemente sus aspiraciones, no solo de bienestar material, sino de conocimiento del mundo, son muy amplias. Y ahí empieza a verse que ese binomio, yo te doy beneficios y tú me aceptas como, tú me das la legitimidad política, digamos. Esa sería la frase. Tú me das la legitimidad política, puede irse cortando con este tipo de acciones como la que vimos en el 20 Congreso, que es el inicio del regreso de un hombre único, un hombre importante, del más poderoso de todos, que va a determinar el rumbo de China, aún en proyectos que, como ya mencioné, vienen desde muchos años atrás. Claro, de todas maneras, Xi Jinping no es Mao. Mao está dispuesto a sacrificar todo con tal de mantener la pureza comunista, y Xi Jinping lo que necesita sabe muy bien las ventajas de estar abierto al mundo. Por eso sería muy complicado que él llegara a los extremos a los que llegó Mao, de llevar a la economía a una economía autosuficiente. No totalmente autosuficiente, pero digamos económicamente autosuficiente, nada más importar para lo que puede exportar, ¿no? Entonces, bajando de esa gran contradicción, las otras contradicciones son me parece a mí, entre la sociedad civil y la sociedad militar. La sociedad militar tiene oportunidades de educación en conjunto más grandes, más altas, más precisas, más avanzadas, más modernas, que los que tiene en conjunto la población civil que va a las universidades. Me parece a mí que eso hay que explorar. Entonces ahí empieza a haber una discrepancia en el nivel de vida que esta escritora Tsai Ing-wen, que yo mencioné, explora con más detalle. Para ella para ella las Fuerzas Armadas controlan realmente el poder en China de exceso, pero es lo que dice ella, ¿no? Pero evidentemente ahí hay contradicciones. Hay contradicciones también entre, aunque están desapareciendo, entre la población urbana y la rural. Y la válvula de escape de esas contradicciones en cuanto a nivel de vida, redes de protección social como salud pública y educación, la válvula de escape para eso, en esa diferencia de niveles que ha habido entre la población urbana y la rural, ha sido, y esta es una barbaridad, ha sido los millones de población trabajadora flotante que hay en China. Vean las estadísticas anuales, se hablan, no le llaman población flotante, pero son 230 o 250 millones de mujeres y hombres por todo el país trabajando, y que son los que bajan los costos a la industria y a los servicios, pero que no tienen, a cambio de eso han subido el nivel de vida, mandan el dinero a sus pueblos, a sus zonas de origen, pero ellos no gozan de seguridad social que tienen los demás ciudadanos, porque tienen que usar su pasaporte, su pase su identificación de su origen, del pueblo, ¿no? El famoso, bueno, este control que tienen los chinos de la población. Hukou. Entonces, yo creo que esas tres me parecen. Yo podría haber más, pero esas tres, una genérica, otra militar civil y la otra rural urbana, que se ha suavizado, se ha aguantado por esa cosa que no, un país socialista o no socialista moderno no puede tener. ¿Cuántos serían 250 millones de habitantes de 1.400 millones de habitantes? Bueno, pues sería el 10%, ¿no? No pueden ser trabajadores itinerantes, no puede ser como en México nuestros trabajadores, los jornaleros, que andan en las cosechas de Sinaloa, no puede ser un país moderno con eso. Pero eso ha evitado que se suavice las diferencias de vida entre población urbana y rural.
Muy bien, Eugenio, pues muchísimas gracias. Yo les recuerdo a todos los que están presentes, vamos a subir en breve, con suerte, entre hoy y mañana, subiremos el PowerPoint de Eugenio, también el video, y que estará en el portal del Sechimex, como más de 300 conferencias del Sechimex desde el 2005. Revisen la muy interesante contribución muy reciente de Eugenio sobre el sistema financiero de China, ¿no? Me parece que es un análisis muy didáctico, con fuentes para una lectura relativamente fácil, pero que Eugenio lleva mucho tiempo trabajando, ¿no? Entonces no puedo más que invitarlos. Eugenio, ¿quisiera cerrar con alguna última idea o lo dejamos así? Sí, yo nada más quisiera agregar o decir que esto que he presentado es lo que percibí de un evento político que está prefabricado. Es muy difícil sacar conclusiones de algo que se viene orquestando desde antes y que cuando se lleva al escenario, es un escenario totalmente teatral y bien es una coreografía perfecta. Entonces, salvo ese incidente de Hu Jintao, normalmente no ocurren estas cosas. Y así ha sido desde 2012, no solo ahora. ¿eh? Es como cuando las Olimpiadas en China, perfectas, ¿no? Ahora, ¿qué hay entre Congreso y Congreso? ¿Qué es lo que existe políticamente? Ahí es donde hay que ver los grandes cambios. Yo lo que pretendo hacer adelante, bueno, primero revisar el PowerPoint que les di, porque tiene varios errorcitos. Te los mando para que cuando se suba a la página de Chimet no tenga esos errores. Y lo segundo, voy a tratar de terminar pronto un texto escrito de esto que he dicho, pero mi siguiente intención de investigación, ya creo que la parte financiera ya nada más la voy a ir siguiendo, es analizar los cambios políticos entre un Congreso y otro. Y se puede, porque ¿cuáles son los termómetros? Las plenarias. Así como este 20º Congreso empieza, su primera plenaria es al día siguiente. ¿Cuál va a ser su segunda plenaria? Fíjate, normalmente la segunda plenaria es igual que en el mes de octubre, y es cuando generalmente revisan la política económica, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo pretendo hacer, les agradezco mucho, amigas, amigos que estoy viendo aquí, no sabe qué gusto me da verlos, a todas y a todos un fuerte abrazo, y a ti, Enrique, pues sigue pasando bien, es un estoico, y muchas gracias.